Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Caminamos con memoria en los pies. Cada calle guarda lo que fue. No es nostalgia, raíz y verdad. Lo que duele es la desigualdad. Esta tierra no se vende ni se renta. No queremos otra torre imponente y opulenta. Que se escuche fuerte nuestra voz, siempre atenta. Llegaron con dólares, sonrisa y poder. Subieron las rentas, nos toca perder. Calles que eran nuestras, hoy son vitrina. Con menús en inglés y alma que no combina. Tu Airbnb era mi hogar querido. Ahora es de un gringo y yo desposeído. La solución no es romper ni agredir, sino unirnos y hacernos oír. La rabia arde, pero hay que pensar. La casa debe ser el estuche de la vida, decía el destacado arquitecto suizo Le Corbusier, padre de la arquitectura moderna, al pugnar por habitar espacios llenos de armonía. Esta frase nos sirve para hablar en esta oportunidad de los procesos de gentrificación que afectan a la Ciudad de México. Les saludamos este lunes 22 de diciembre del 2025 en una emisión grabada. Soy Víctor Bárcenas y saludo con gusto a mi compañero en la coconducción, Sósimo Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Saludamos también con mucho gusto a nuestras audiencias de Se Abre Hilo. En esta emisión hablaremos del tema de la gentrificación en la capital mexicana, sobre todo en ciertas colonias como la Cuauhtémoc, la Condesa y la Roma, entre otras, y los proyectos como Mítica que afectan a los pueblos originarios. Analizaremos también la situación que guarda el fenómeno de la gentrificación en torno a las inmediaciones del Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México, escenario que recibirá a miles de visitantes en el contexto del Mundial de Fútbol 2026 y cómo se ha transformado en sus condiciones de habitabilidad la zona. Quédate con nosotros y participa. ¿Qué sabes del fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana? ¿Qué deben hacer las autoridades para resolver el déficit de vivienda digna? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con el hashtag Gentrificación Ciudad de México. Lo que dicen las redes. En las redes sociodigitales se habló sobre el fenómeno de la gentrificación. Mediante un videomensaje en TikTok se publicó por parte del periódico El Universal un reporte sobre las razones por las que preocupa la gentrificación en la Ciudad de México. ¿Qué es la gentrificación y por qué preocupa en Ciudad de México? En los últimos años, la capital mexicana ha experimentado un cambio acelerado en varias de sus colonias más emblemáticas como la Roma, Condesa, Juárez o el Centro Histórico, que han visto aumentar sus precios, transformando sus espacios y cambiando su población. Este fenómeno, conocido como gentrificación, ha generado preocupación entre residentes urbanistas y defensores del derecho a la vivienda. De acuerdo con el sitio ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Sin embargo, muchos han señalado que este fenómeno lleva a la expulsión de los residentes que originalmente resistieron años de abandono urbano y que habían logrado permanecer aprovechando el bajo costo de la vivienda. El sitio también subraya que la gentrificación, a pesar de sus consecuencias negativas para la población desplazada, también genera recursos y crea demandas por nuevos servicios. Así reseñó en TikTok la usuaria Jimena con X la problemática de gentrificación que se vive en los puestos de un mercado de Polanco. Escuchemos. Se está hablando mucho en redes sociales de que la gentrificación está llegando a tal punto que las fruterías y las tortillerías en Polanco, Ciudad de México, están por desaparecer. Si tú no sabías esto, yo te cuento lo que sé. Resulta que este caso está empezando a tomar relevancia porque específicamente la frutería Pepe, que se encuentra adentro de Polanco, en la zona conocida como Polanquito, anunció que en febrero del siguiente año tienen que desalojar el local que han trabajado por décadas. Pero vamos a empezar por partes. Resulta que esta frutería junto con una tortillería están ubicadas en pleno Polanquito y poco a poco les han ido subiendo la renta hasta que actualmente
efectivamente, a palabras de ellos mismos, pagan 70,000 pesos mensuales por los locales de fruta y una tortillería. El dueño de dichos locales les dijo, bueno, voy a hacer un aumento significativo, pero tranquilo, ¿qué les parece si en vez de pagar 70 pagan 140,000 pesos? Y claro que ellos no pueden pagar esa cantidad, es ilógico, es exorbitante. Entonces a los dueños de la frutería Pepe y la tortillería dijeron, pues vamos a buscar un nuevo local y nos movemos. El tema es que las rentas de la zona pues son una locura y que todo lo que han buscado les piden pues traspasos de 3 millones de pesos, rentas mensuales de 150,000 y que aparte paguen meses por adelantado, o sea, una locura. Vía un mensaje de TikTok encontramos la reflexión de Carlos sobre los cambios cotidianos que genera la gentrificación en diversos puntos de la Ciudad de México. ¿Viste la marcha contra la gentrificación en Ciudad de México? ¿Esa donde salieron a decir lo que a muchos les incomoda? Que las ciudades ya no son para quienes las habitan, sino para quienes pueden pagarlas. Y claro, no faltó el que dijo, ahora resulta que odian a los extranjeros. No, la gentrificación no es odiar al que llega. Se trata de no desplazar al que ya estaba. Porque no importa si eres gringo, mexicano o marciano, si ganas en dólares y gastas en pesos, juegas con ventaja. Y tampoco falta el clásico, si no te alcanza, vete a Iztapalapa. Como si la gentrificación no llegara también allá, porque sí. En La Condesa, ahora venden pan artesanal 80 pesos, pero también en Coyoacán, en Santa María la Ribera, en Tepito, que ya la quieren rebautizar Roma Norte 2.0. La gentrificación es una reacción en cadena, donde suben unos y caen otros. Y para quienes viven en el sueño mexicano desde fuera, bien por ustedes. Pero no finjan que ganar en dólares y gastar en pesos no impacta. Las ciudades no se gentrifican solas. No es magia. Son políticas públicas permisivas, desarrolladoras voraces y nosotros con nuestra indiferencia o nuestro privilegio. Así que no es xenofobia. Es un reclamo legítimo. Cuando te toque pagar más de 20,000 pesos por un cuartito sin ventanas, ahí ya no habrá quien marche por ti. En Facebook, Lu Becasino reprodujo el mensaje de la socióloga Sharon Sukin acerca de que los artistas son parte de la producción simbólica del espacio y generadores de gentrificación. Los artistas son culpables de la gentrificación. O bueno, más que culpables, son una parte clave de este proceso. O esto explicaba la socióloga Sharon Sukin cuando hablaba de la producción simbólica del espacio. O la idea de que el valor de un lugar no se define solo por la infraestructura o el mercado, sino por las narrativas sociales que se construyen alrededor de este. Y los que construyen esa narrativa son los artistas y los alternos. Básicamente la historia va así. Hay un lugar de bajos recursos, los artistas y alternos llegan y lo vuelven bohemio, se vuelve cool, aumenta su atractivo, se viraliza en redes sociales y ahí llegan consumidores con más dinero y los inversionistas. La cultura cambia, los precios empiezan a subir y esto saca a los locales, que ya no reconocen su barrio. Y también saca a muchos de esos artistas y alternos que ya no pueden pagar los nuevos precios. En esta historia, los artistas actúan como caballos de Troya inconscientes de los inversionistas. Llegan, construyen narrativas que valorizan un lugar y luego se convierten en marketing aspiracional. En algunos casos esto se ha llamado gentrificación positiva, por ser una forma de reactivar barrios estigmatizados. Pero el precio de esta reactivación lo suele pagar la comunidad que vivía ahí en un principio. Y ustedes que nos escuchan, ¿qué opinión tienen? ¿Qué deben hacer o resolver las autoridades para que la ciudadanía tenga una vivienda digna? ¿Por qué se permitió la construcción de la elevada torre mítica que afectó al pueblo originario de Xoco? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate. Ponte en contacto con Se Abre Hilo. 55 41 55 1060. Lada 800 080 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Desenredando nudo.
Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda y se estima que existe en la capital un déficit de por lo menos 700,000 viviendas no construidas, lo que deriva en que miles de familias no puedan comprar o rentar una casa. A esto se suma el incremento en el precio de las rentas como resultado de la gentrificación en muchas colonias de la Ciudad de México. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde la doctora Marta Olivares Díaz. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en estudios de la ciudad, despojo y territorio. Doctora, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros el abogado Arturo Aparicio, defensor del pueblo de Xoco ante el despojo de Mítica e integrante del colectivo Claudia Cortés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora Marta Olivares, primero que nada, ¿qué es la gentrificación y por qué se está dando este fenómeno en diversas colonias de esta capital, doctora? Bueno, la gentrificación es un concepto que nosotros fuimos trayendo. Fue acuñado por la investigadora Ruth Glass en 1964 y ella hablaba básicamente de lo que significaba la lucha de clases en torno a la vivienda y a la llegada de la gentry o la población de altos ingresos a zonas o barrios que en ese momento estaban habitadas por clases populares, clases obreras o de menor ingreso. Ese proceso que más o menos fue analizando esta investigadora Ruth Glass, pues tenía que ver con el cambio del modelo fordista, donde predominaban los métodos de producción en serie y el consumo de masas. Los impactos urbanos que fue analizando esta autora Ruth Glass fueron la rehabilitación acelerada de las casas victorianas, la transformación también en los modelos de arrendamiento y el aumento de los precios en propiedades, así como el desplazamiento pues, de esta población popular que fomentó la fuerza del mercado a los trabajadores que residían allí tradicionalmente. Posteriormente, este concepto de la gentrificación se ha convertido en un fenómeno muy interesante de estudiar porque pues aporta una visión analítica compleja desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva más de corte, de análisis de los sistemas económicos y otro que tiene que ver con los análisis culturales, ¿no? En cuanto a los análisis económicos, pues se habla también de cómo hay un proceso de reestructuración en el capitalismo y esto de alguna manera va reestructurando también la morfología o el espacio urbano, ¿no? Que tiende, pues digamos, a impulsar procesos de privatización o mercantilización de cosas que antes no se mercantilizaban, como lo es la vivienda, ¿no? Y en términos culturales también se habla de una especie de transformación urbana, la cual pues va transformando, digamos, la vida cotidiana, los símbolos, ¿no? El consumo que se tenía sobre un determinado lugar. Hoy, por ejemplo, se habla ya de conceptos incluso como gentrificación avanzada, gentrificación de segundo orden, que implica que aquellos que en algún momento fueron gentrificados o desplazados ahora son gentrificados por otros nuevos procesos o por otros nuevos actores de la gentrificación, como podrían ser, por ejemplo, en el caso de la colonia Roma, los nómadas digitales, ¿no? Que desplazaron ya esos primeros gentrificadores y que pues es parte, digamos, de esta trama de un urbanismo neoliberal y de un capital financiero, pues que precisamente va generando un proceso de reinversión del capital en estas zonas urbanas. Eso sería a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la gentrificación. A algunos no les gusta mucho el concepto gentrificación, hablan más bien de procesos de desplazamiento, procesos de blanqueamiento, ¿no? Pero a fin de cuentas el proceso de gentrificación sí implica un proceso de despojo, de desplazamiento y de segregación también en el amplio sentido de la palabra. Claro. Abogado Arturo Aparicio, ¿usted cómo observa todo este fenómeno? ¿Por qué la gentrificación se agudiza en ciertas colonias de clase media, pero en los últimos tiempos incluso se ha extendido a colonias con menos plusvalía? ¿Cómo lo ve? Pues es que para entender la gentrificación, en pocas palabras, es
Es un tema de cómo clases sociales con mayor poder adquisitivo desplazan a aquellas con menor poder adquisitivo. No quiere decir que necesariamente sean pobres, puede ser clase media. Y incluso cuando se desplaza la clase media de ciertos territorios, la clase media llega a territorios que a veces son de clases muy bajas y encarecen la zona y desplazan a la gente pobre de sus propios territorios, ¿no? En la Ciudad de México, pues lo hemos observado mucho en lo que llaman zonas tensionadas, que es la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Sobre todo son alcaldías muy atractivas para los hoteles, para el turismo y para estas plataformas de estancias turísticas eventuales que utilizan suelo habitacional o de vivienda para utilizarlo o desvirtuarlo en un uso de suelo comercial o turístico. Y bueno, en estas zonas hemos observado que el turismo y estas plataformas, en la medida que han ido creciendo, paralelamente ha ido creciendo el costo de renta en esas zonas, de rentas a largo plazo, o sea, por un año o más. Y también hemos observado que el costo de adquisición de suelo se ha incrementado. Si alguien quiere comprar un departamento o una casa, prácticamente ya son créditos de por vida y muy difíciles a que alguien pueda adquirir o acceder a esos créditos a menos que sean clase media alta o alta o vengan de algún país extranjero donde el nivel de ingresos es mayor. Doctora Marta Olivares, algunas voces, algunas analistas señalan que la gentrificación no se puede detener y que incluso si se intenta parar este fenómeno en la ciudad, se puede impedir el desarrollo de las ciudades en donde se llevan a cabo. Doctora Marta Olivares, ¿se puede detener este fenómeno realmente? ¿Usted cómo ve este punto? Bueno, no podría contestar si sí o no. Lo cierto es que como venía yo planteando en un inicio, el tema es para qué se han ocupado las ciudades en los últimos años, sobre todo a partir del neoliberalismo, en donde las ciudades dejaron de ser esas ciudades industriales y ahora pasaron a ser las ciudades de los servicios. Las ciudades se han articulado como nodos estratégicos para la reproducción del capital, además en un proceso de desigualdad, como dice Emilio Pradilla, pues porque hay nodos del capital en donde verdaderamente vemos crecer, ¿no? Y consolidarse el capital financiero, a lo mejor como sería Nueva York, ¿no? O ciertas ciudades estratégicas, pero lo cierto es que, digamos, la dinámica de las ciudades se ha insertado precisamente en la reproducción misma del capital y la gentrificación, ¿no? Es una de las consecuencias únicamente de este fenómeno de un sistema socioeconómico mucho más complejo, mucho más estructural, en donde lo único que producen, ¿no? Digamos, las ciudades, porque ya no producen, ¿no? Pues elementos industriales, son únicamente mercantilizaciones que además son ficticias y que mucho tiene que ver con la especulación del suelo urbano, ¿no? O sea, es decir, en las ciudades ya no se construyen viviendas, ya no se construye infraestructura, ¿no? Que tenga algún objetivo, por ejemplo, para el desarrollo industrial, sino únicamente esto se queda únicamente como una ciudad de consumo o como una ciudad de la mercancía. Entonces, sí, por eso hemos visto, ¿no? A partir de este fortalecimiento o crecimiento de la ciudad neoliberal, pues un incremento, ¿no? Digamos, en los procesos de mercantilización y cada vez van siendo más los espacios que se van mercantilizando. Decía Arturo, logramos ver el primer fenómeno de la gentrificación en el caso de la Ciudad de México en el centro histórico, pero hemos visto cómo ha ido avanzando, ¿no? Del centro de la Ciudad de México hacia diversas colonias e incluso pues ya ha estado alcanzando, ¿no? Zonas que no necesariamente tienen que ver con la transformación, ¿no? de sectores populares a sectores altos, sino incluso ya estamos viendo fenómenos de desplazamiento incluso de sectores medios y altos, que es esto que decía de la segunda ola de la gentrificación o la segunda gentrificación. Entonces, ¿la gentrificación va a seguir avanzando? Pues sí, ¿no? Porque es el modelo que se ha apostado económicamente para que funcionen las ciudades. La pregunta sería si más bien
otra ciudad es posible, o lo que ya también se ha planteado, ¿no? De que si tendríamos que seguir trabajando el tema del derecho a la ciudad, o quiénes son, ¿no? Aquellos que tienen derecho a habitar la ciudad más que a consumirla o a mercantilizarla. Sí, que no sea el capital quien mande toda esta directriz para modificar la forma como estamos organizándonos como sociedad. Y uno de los ejemplos más recientes de la imposición de obra de infraestructura en favor del capital y en perjuicio de los pueblos es la Torre Mítica, abogado Arturo Aparicio, obra que se inauguró en 2022 y que ha representado toda una amenaza para la propia existencia del pueblo de Xoco. A 3 años de esta inauguración de esta obra, ¿cuáles han sido las afectaciones que ha tenido para la comunidad esta Torre Mítica? ¿Cómo nos podría platicar sobre ello? Bueno, el proyecto de Mítica es un proyecto que inicialmente inicia con 10 torres. Se hace, o sea, en un suelo que está permitido máximo 6 niveles de construcción. Cuando construyeron pues una torre de casi 70 niveles, para eso tuvieron que hacer un plan maestro, que es una excepción a la regla autorizado por el mismo gobierno y el Congreso, para que se pueda incrementar el número de niveles de construcción. El proyecto Mítica no solo es el proyecto Mítica, sino es todos los proyectos inmobiliarios que llegan junto con él. Entonces, a partir de 2008 que se solicitan las autorizaciones de Mítica, también llegan los City Tower, Ágata, Icon Coyoacán, que es de GDC Desarrollos, y Big Grand, y ahora está el proyecto de Square en el pueblo de Santa Cruz, que es el pueblo vecino, y una serie de proyectos inmobiliarios a gran escala y gran impacto. Esto lo que ha hecho es que en toda la zona se haya hecho una sobreespeculación inmobiliaria, y que los precios de renta y de adquisición de vivienda se haya duplicado o triplicado, y en algunos casos hasta 4 o 5 veces más que el precio original. Eso por un lado. Eso ha hecho también que las rentas, al incrementarse, los precios de algunos servicios y alimentos se incrementan, porque locales comerciales tienen que subir los precios. Y en el caso de los terrenos, de los originarios del pueblo de Joco, pues el sector inmobiliario ha estado buscando dividir a las familias para que vendan y cedan sus terrenos al sector inmobiliario. Y eso pues ha generado ruptura del tejido social al interior de un pueblo originario de la Ciudad de México. Por otro lado, ha traído que los predios más antiguos de las familias originarias, el agua no les llegue, porque el agua prácticamente está dirigida hacia los megaproyectos. Y entonces se cierran las válvulas de agua y primero se favorece a los megaproyectos inmobiliarios. Y otro fenómeno que hemos visto es que cuando la gente no quiere vender sus propiedades al sector inmobiliario, el gobierno empieza a especular sobre el suelo y hace un incremento del costo de impuesto predial. Y pues al hacer los incrementos del costo de impuesto predial, hay originarios que pues dicen ya no lo puedo pagar porque se triplicó o cuatriplicó el impuesto predial, y prefieren vender los terrenos a terceros, y después los terrenos son adquiridos por el sector inmobiliario y se sigue alimentando este círculo vicioso. Así es. Doctora Marta Olivares, ¿y cómo podría garantizar el Estado que las familias que son afectadas por la gentrificación no sean expulsadas de sus hogares o comercios? ¿Cómo se podría detener este desplazamiento, doctora? Bueno, ha habido varios intentos, digamos, por tratar, ¿no? de no generar este fenómeno de la expulsión, y sin embargo nosotros creemos que han sido únicamente parches, ¿no? Porque también parte de la política pública que emana del Estado, pues es uno de los brazos, ¿no? Que permite el funcionamiento precisamente de este capital financiero, de este capital inmobiliario. En el caso de la Ciudad de México, vemos la llegada de la ciudad neoliberal desde la
liberación del bando 2 en el año 2000 y una serie de políticas subsecuentes, ¿no?, que siguieron después, como la norma 26, la norma 30. Ahora mismo pues no tenemos instrumentos de planeación dentro de la ciudad. Por ahí se publicó hace un par de meses también el famoso Bando 1, ¿no? Con Clara Brugada, que pretende pues precisamente generar procesos de arraigo, articular algunas estrategias de renta congelada. Por ejemplo, ahora que viene el Mundial, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que esa conversión de viviendas temporales no sigan así, ¿no? O sea, no se conviertan únicamente en la renta de viviendas temporales vía plataforma Airbnb, ¿no? Porque no es incluso la lógica que tienen esas zonas. Entonces, es muy complejo. Creo que tendría que haber pues voluntad, no solo de los gobiernos en turno, sino también escuchar lo que se ha construido desde la agenda ciudadana. Siento que desde la agenda ciudadana, desde los movimientos sociales, ha habido un montón de señalamientos y un montón de rutas metodológicas que se podrían seguir precisamente para frenar los procesos de expulsión, o por lo menos amortiguarlos, ¿no? Porque ya decíamos que frenarlos pues parece imposible, ¿no? Digamos, en el marco del funcionamiento y del papel en clave que tienen hoy las ciudades, y que sí ha habido experiencias desde abajo que precisamente han hecho frente a estos procesos de gentrificación y que han dado cuenta de que otras ciudades es posible. Entonces, siento que algunas pistas por ahí las podríamos encontrar, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México en el bando 1, que dibujan algunas estrategias que se podrían seguir, pero que todavía falta mucho, y sobre todo lo que falta es rebotarlas y dialogarlas con la ciudadanía y con quienes han sido los principales afectados. Sabemos que el bando 1, si bien tiene pues montón, ¿no?, de buenos deseos y quizás buena voluntad, lo cierto es que fue un documento escrito desde el escritorio y no consultado y no regresado precisamente con aquellos que han sido afectados por estos procesos de despojo, por estos procesos de gentrificación, y bueno, que se han ido sumando otros procesos también interesantes que, por ejemplo, aquí el abogado Arturo Aparicio ha documentado, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos de desalojo o con situaciones de desalojo, ¿no?, que hemos estado viviendo, ¿no?, por lo menos en este último año. Creo que ya van más de casi 3,000 casos, ¿no?, de despojo en este año, pues una cifra que además mucha gente relaciona pues precisamente con este fenómeno del mundial, ¿no?, que está transformando toda esta dinámica urbana, porque también hay que decir que pues no solo el capital es el capital financiero y las empresas privadas, sino también, pues decíamos, es política pública, pero también van siendo los medios de comunicación, ¿no?, que van jugando un proceso interesante sobre los mismos procesos de especulación sobre ciertas zonas, ¿no?, que se van articulando al consumo. Entonces, yo pienso que pues para frenar esto necesitamos un diálogo entre todas las partes, y no solo escribir desde el escritorio. Por ahí tenemos también en puerta, ahorita está en consulta el Plan General de Desarrollo, que en el caso de los pueblos originarios están pidiendo una ampliación precisamente de la consulta, porque no es cosa menor. Se trata de un instrumento rector, ¿no?, que va a dar pues digamos las pistas sobre cómo construir la ciudad a los últimos 20 años, ¿no? Entonces siento que se trata también de un ejercicio de todas estas voluntades y un diálogo sobre todo de escucha y de participación ciudadana. Así es, que no sea un diálogo de sordos. Abogado Arturo Aparicio, desde el colectivo Claudia Cortés, ustedes vienen trabajando sobre todo también para documentar este asunto de el trabajo de empresas como Airbnb. ¿Qué resultados dar y cómo resolver esta problemática? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el primer problema que tenemos es que no hay datos oficiales del impacto que tiene Airbnb. Los datos que tenemos
de la ocupación que tiene Airbnb en el territorio de la Ciudad de México es por un algoritmo que hicieron a través de la plataforma de Inside Airbnb. Es un algoritmo que permitió filtrar datos y algunos hemos estado trabajando con esos datos. Son más de 26,000 alojamientos y lo grave es que la mayoría de esos alojamientos están concentrados en la alcaldía Cuauhtémoc. Y coincide con el boom inmobiliario en la alcaldía Cuauhtémoc y el boom relacionado con el turismo. Y el problema es que no solo son algunas empresas que concentran varios inmuebles, sino también hay pequeños, o algunos le llaman pequeños anfitriones, que solo tienen una propiedad o un cuarto o un departamento, pero son miles de propiedades que estaban en renta fija que migraron a la renta turística. Y eso evidentemente disminuye la oferta de renta y como hay menos oferta de renta fija, empieza a especular y entra en el mercado y empieza a aumentar. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos con la plataforma de Airbnb. Y revisando la legislación, nosotros observamos que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 16, que habla sobre el ordenamiento territorial, dice que se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la vivienda. Sin embargo, el año pasado se quiso regular a la plataforma y en lugar de regularla, se flexibilizó. ¿A qué me refiero con esto? Que en la Ciudad de México hay varios tipos de uso de suelo y el suelo habitacional que está destinado solo para vivienda, conforme al Código Civil de la Ciudad de México, solo se podía rentar el suelo habitacional para viviendas o rentas de mínimo 1 año. No se podía menos que eso. Desafortunadamente, el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, nunca verificó esto y nunca sancionó ni clausuró a todos los Airbnb sobre suelo habitacional. ¿Y qué hizo la Ley de Turismo cuando se reformó el año pasado? Que se agrega un concepto en la Ley de Turismo nuevo que se llama estancia turística eventual. Y el problema de este concepto es que dice que la estancia turística eventual es en inmuebles de uso habitacional. Entonces hay una flexibilización a la norma en el cual el suelo habitacional, que solo era para vivienda, ahora por la Ley de Turismo también se puede utilizar para estancias turísticas. Y al ser estancias turísticas eventuales se pueden rentar por menos de 1 año. Entonces, pues esto ha hecho y ha facilitado que muchos inmuebles que eran de rentas fijas, pues migren a estancias turísticas y migran porque se dan cuenta que ganan el doble o el triple. Entonces, la gente prefiere ganar el doble o el triple, en lugar de tener un ingreso normal o aceptable, prefieren tener ya un ingreso abusivo, ambicioso. Y esto es justamente lo que suma a la especulación inmobiliaria. Y desde el colectivo Claudia Cortés hemos señalado que sí es necesario restringir las estancias turísticas eventuales al suelo comercial y no habitacional. Porque sobre todo, digamos, en varios de los integrantes del colectivo, que son de la Roma, la Condesa, el Hipódromo, la Juárez, pues hemos detectado que ha incrementado el costo de vida en la zona, ha generado muchas expulsiones, muchos desalojos por el incremento del costo de la renta, y eso ha generado rupturas en el tejido social en colonias que hemos trabajado con vecinos para proteger el arraigo en esas zonas y mejorar la calidad de vida. Y bueno, pues todas estas plataformas utilizan la organización vecinal que ha mejorado la infraestructura de la zona, la terminan utilizando. No es que se migren a un lugar donde no hay infraestructura y la llenen de infraestructura, y utilizan la infraestructura. Y eso es lo que pasa con la gentrificación. Muchos dicen que entra inversión para mejorar la zona, pero lo cierto es que no hay un lugar de proceso de gentrificación que realmente entre inversión en lugares que no haya absolutamente nada. Siempre llega la inversión en lugares donde hay un mínimo de infraestructura para poder potencializar esa infraestructura y explotarla. Así pasó en Joco, así pasó en la Roma, así pasó en algunos lugares de Iztapalapa que están sufriendo estos procesos, y en algunas periferias, incluso de la Ciudad de México, que ya están sufriendo estos procesos. Y lo más triste, digamos, como en Ecatepec, que también hay sus procesos de gentrificación, con otra lectura, pero también son procesos de gentrificación. Son lugares donde la gente, ni siquiera el gobierno ha construido la infraestructura. La gente la ha ido construyendo, han puesto
y han pagado de su bolsillo para que haya infraestructura eléctrica, drenaje, sistema de agua, etcétera, y pues todo el sector inmobiliario aprovecha esto. Doctora Marta Olivares, ya a manera de conclusión en esta parte del programa, un comentario breve sobre estas medidas que anunció el gobierno capitalino, como el tope a rentas, índice de rentas razonable, regulación de alojamientos temporales, fortalecimiento de la vivienda pública. ¿Funcionarán estas medidas para un tanto controlar esta gentrificación en la capital? ¿Usted qué opina? Necesitamos pues medidas estructurales más profundas, ¿no? Y preguntarnos qué ciudad queremos, como ellos mismos preguntaban en aquella consulta del Plan General de Desarrollo, ¿no? Pero sobre todo para quién queremos esta ciudad. Y hay que pensar, como también ya decía el abogado Arturo, que el espacio construido en el caso de la Ciudad de México se ha vuelto también un activo para los grandes capitales y para las inversiones, ¿no? Una de las cosas que hay que tener claro con el fenómeno de la gentrificación es que no necesariamente implica la sustitución de una población por otra. A veces hay que usar otro concepto junto con el de gentrificación, que es el de financiarización de las ciudades, que tiene que ver únicamente con generar procesos de especulación al interior de las ciudades, ¿no? O sea, hacer de estas viviendas, de esta infraestructura, o incluso construyendo infraestructura nueva, ¿no? Como complejos residenciales, se convierten en activos o fondos de inversión que el capitalismo pues utiliza para generar ganancias a largo plazo, y va desplazando pues a la población originaria que sí necesita, ¿no? Vivienda, como ustedes señalaban, ¿no? Al principio del programa, donde tenemos un déficit de vivienda del más del 300%. Entonces, siento que estas medidas son paliativas, pero sí necesitamos una reforma estructural, ¿no? Y sí necesitamos, sobre todo, insisto, escuchar las distintas voces desde los distintos actores y desde las múltiples formas que existen del habitar también, ¿no? La ciudad, porque la ciudad no solo es un espacio de ciudad o un espacio urbano, ¿no? Tenemos una zona bien importante que no solo es suelo de conservación, sino son pueblos originarios, barrios originarios, en donde existe pues una complejidad diversa del habitar, y que no todos necesitamos infraestructura urbana, ¿no? Que se tienen que generar procesos de participación ciudadana permanente, y solo así lograremos alcanzar pues una ciudad para todos y una ciudad más justa. Esa es la idea, una ciudad para todos. Estamos concluyendo. Abogado Arturo Aparicio, ¿qué acciones ustedes van a tomar brevemente? Coméntenos en las próximas semanas para hacerse escuchar ante la autoridad. Pues nosotros ya planteamos un amparo antes de la marcha antigentrificación en mayo. Está pendiente de terminarse de resolver ante el Poder Judicial de la Federación, y es para que el gobierno active el padrón de anfitriones y plataformas, porque ahorita no hay datos oficiales, solo son de esta filtración de Inside Airbnb. Eso por un lado. Por otro lado, estamos planteando desde el colectivo y con el Frente Aquí Somos la campaña de sácale tarjeta roja Airbnb frente al Mundial, y estaremos pues yo creo que en enero anunciando nuevas acciones legales respecto a eso. Y por otro lado, creo que vale la pena señalar que las personas desalojadas de Cuba 11 presentaron una iniciativa el lunes pasado ante el Congreso de la Ciudad de México sobre temas de desalojos y cuestiones afines. Y ahí ellos señalan justamente la necesidad del control de rentas, algunas reglas para que los arrendadores no incrementen por encima de la inflación el costo de las rentas, y también establecen algunas medidas para que el suelo habitacional se destine única y exclusivamente para vivienda y no estancias turísticas eventuales. Entonces, creo que lo que sigue también desde todos los colectivos, no solo desde el colectivo Claudia Cortés, sino desde otros y desde la ciudadanía, es apoyar estas iniciativas vecinales y más de estas personas desalojadas que vivieron en carne propia este fenómeno de la gentrificación que está desplazando a las personas y despojándolas de los territorios en el cual han construido arraigo, ¿no? Entonces, siguen esas acciones. Yo los invito a
a seguir la iniciativa ciudadana hecha por los desalojados de Cuba. Creo que vale la pena echarle un ojo y creo que plantea varias soluciones a los problemas que aquí hemos conversado. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Marta. ¿Con qué se despide? Y también díganos cómo la seguimos en redes sociales. Bueno, pues me despido diciéndoles que estemos pendientes de los instrumentos de planeación que están ahorita en consulta. Ahorita se está consultando el Plan General de Desarrollo Urbano, que participemos, que no simulemos ni levantemos la mano y digamos que ya todo está bien, ¿no? Que evidenciemos pues precisamente todas estas problemáticas que hemos vivido todos, ¿no? O sea, no solo los sectores populares, también las clases medias, los temas de movilidad, y que nos hagamos esta pregunta de fondo, verdaderamente más allá del eslogan político, ¿no? De qué ciudad queremos y para quién, ¿no? La queremos. Por ahí hay unas cifras diagnósticas que nos dan cuenta, ¿no? De lo que será la ciudad a 20 años, y parece ser que la ciudad que estamos planeando, pues, se acerca poco, ¿no? A las necesidades que vamos a tener en 20 años, sobre todo que tienen que ver con temas de sustentabilidad, ¿no? Con temas de agua, con otros temas que hemos conversado en otras ocasiones, ¿no? Como los riesgos urbanos, que hay que seguirle pensando, y hay que tener una participación activa desde pues un verdadero ejercicio ciudadano. Y entonces, pues así me despediría yo, ¿no? En redes sociales estoy en Facebook como Marta Olivares, y creo que es el único que estoy usando ahorita, ¿no? Los otros los tengo cerrados, pero por ahí me encuentran. Muchísimas gracias. Abogado Aparicio, ¿cómo nos seguimos en redes sociales? Yo realmente no manejo redes sociales, pero yo los invitaría a seguir las redes del colectivo Claudia Cortés. Así lo encuentran como colectivo Claudia Cortés en Twitter, Facebook y YouTube, o @co Claudia Cortés, y así lo encuentran. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabrehilo. Siguiendo hilo. En este 2026, México será una de las sedes del Mundial del Fútbol, acontecimiento que será observado por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ser sede del Mundial representa una verdadera amenaza para diversas colonias que se encuentran en las inmediaciones de los estadios donde se llevarán a cabo los partidos. Para referirnos a este asunto directamente nos acompaña Natalia Lara. Ella es activista en defensa de Santa Úrsula y en contra de la gentrificación que traerá el Mundial en esta zona de la capital del país. Natalia, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Natalia, ¿cómo está afectando la organización del Mundial a las zonas aledañas del Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México, durante este Mundial de Fútbol? Hay diferentes afectaciones. La principal que nosotros vemos, es una demanda que tenemos desde hace años, las colonias aledañas al Estadio Azteca, es el tema del agua. Algo que se ha magnificado es la escasez derivado de una concesión que tiene Televisa para llevar a cabo pues todo este proceso de la remodelación del Estadio Azteca. Esa concesión ha hecho que se sequen los pozos aledaños, y entonces ahora el suministro de agua pues ha menguado, ¿no? A partir de eso. Esa es, digamos, como la primera afectación. Lo que estamos viendo también es una transformación urbana bastante impactante, desde el sentido en que están cambiando toda la tubería, algo que hemos demandado durante años y hasta ahora con el Mundial se cambia, pero todo está enfocado al Estadio Azteca. También están habiendo pues diferentes intervenciones también de movilidad. Estamos viendo la parte de la ciclovía, un trolebús que al parecer va a venir desde Chapultepec hasta el Estadio Azteca, y diferentes mecanismos estéticos para nosotros. Por ejemplo, están repintando
pintando fachadas precisamente para dar pues una imagen muchísimo más limpia, digamos, de lo que es la colonia Santa Úrsula y el pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Particularmente el asunto de las rentas en la zona se ha incrementado, la distribución de agua también ha empezado a afectar. Sí, a partir de este año vimos un incremento pues de más del doble de las rentas acá en Santa Úrsula Cuapa. En enero de 2025, febrero de 2025 encontrábamos unas rentas de 8,000, ¿no? Que ya para nosotros eran rentas elevadas, 9,000, porque por lo general siempre veíamos rentas de 6 o de 7. Ahora estamos viendo rentas de hasta 17,000 pesos cerca del Estadio Azteca. Y también lo que hemos estado viendo es una transformación arquitectónica. Ha habido pues muchas compras, ¿no? de predios, ¿no? Sobre todo muchas personas adultos mayores han decidido vender sus terrenos y estamos viendo pues muchísima corrupción inmobiliaria. Han estado construyendo. Y pues de forma irregular, a pesar de que hay sellos de clausura, porque está prohibido ese tipo de edificaciones en nuestras colonias, siguen construyendo en total impunidad. Entonces vemos que esas edificaciones nuevas justo se venden para la inversión, así es como las están publicitando. Aprovecha la inversión del Mundial, compra ahora en Santa Úrsula Cuapa. Natalia, tú comentas este caso de Televisa, de estas concesiones de agua para esta empresa. ¿Se han acercado ustedes a negociar, a platicar, a encontrar soluciones, Natalia? Televisa no se ha acercado para nosotros en ningún momento. Lo que sí es que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido diferentes paliativos para que dejemos las manifestaciones. Una narrativa que utiliza mucho el gobierno de la Ciudad de México es que Televisa donó el agua ya a la red pública, algo que para nosotros es pues sumamente contradictorio a los discursos también que se manejan desde la misma Conagua. Quien dio la concesión fue la Comisión Nacional del Agua, el Poder Ejecutivo. En este momento pues estaba López Obrador como presidente de la República y esa fue su administración la que le concedió la concesión a Televisa. La única persona que podría mandatar que se quite esa concesión es Claudia Sheinbaum, la actual presidenta. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, de forma engañosa para nosotros, nos ha dicho que ya no existe esa concesión, que realmente Televisa está dando el agua y que eso ya se habló de buena manera con Emilio Azcárraga y que se está llevando pues a cabo pues esta cesión de derechos. Es para nosotros una forma de quitar la protesta social. Lo que nosotros vemos es que toda la infraestructura se está yendo hacia el Estadio Azteca y dos pozos aledaños que surtían a las colonias Santa Úrsula Cuapa y Bosques de Tetlamella necesitan hacer excavaciones más profundas, derivado a que pues está secando todos los acuíferos o los mantos, digamos, precisamente porque Televisa está extrayendo pues más agua para llevar a cabo la remodelación y sobre todo pues estamos viendo una transformación también comercial que seguramente necesitará más agua para los restaurantes, hoteles, oficinas que quieren implementar. Natalia, también está el asunto de que se pensaba en situación para atraer más turistas a la zona, hacer incluso hoteles. ¿Cómo está prosperando este proyecto? A la fecha no tenemos información y de hecho es relevante porque le hemos solicitado a través, por ejemplo, de las plataformas de oficios. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, hoy que, pues digamos en la mañana, es 17 de diciembre, contesta justamente que es incompetente para darnos ese tipo de información. O sea, las mismas autoridades han hecho, pues de alguna manera, una visión opaca de lo que podemos nosotros acceder como información. Lo que hemos visto es que sí hay una intención, por lo menos de los hoteleros que están sobre Calzada de Tlalpan, de hacer una remodelación para que también puedan albergar este tipo de turismo, que no es turismo, digamos, de paso, y que sobre todo pues estén limpiando un poco su imagen de esta idea que solo son pues hospedajos para trabajo sexual sobre Calzada de Tlalpan. Entonces, sí hay una idea a lo mejor de nosotros para una limpieza social, para que estos hoteles se reformulen y tengan otro tipo de giro, ¿no? Por así decirlo. Pero no hemos visto, pues digamos, como esta idea de que va a haber más construcciones de hoteles, no sabemos si es por opacidad o precisamente porque hay una idea de que se haga una reconversión del territorio para que inceda pues Airbnb dentro de nuestras colonias. Natalia, con esto que nos comentas, ¿tú consideras que la Ciudad de México sí estaba preparada o tenía la infraestructura para realmente ser una sede del Mundial de Fútbol? Nosotros en las colonias aledañas al Estadio Azteca consideramos que no, que la Ciudad de México no tiene la infraestructura ni la capacidad para llevar a cabo este tipo de evento mundialista. Lo pensamos también de esta manera por toda la infraestructura que están llevando a cabo de forma expedita, sin una planeación y sobre todo pues magnificando algunos problemas de exclusión que hemos visto en la colonia. No hay tampoco una idea, digamos, sobre todo por ahora que se habla de la gentrificación y que salió el bando 1 y las zonas tensionadas, nosotros estamos viviendo esta parte de sentir la expulsión por parte de las nuevas construcciones, sentir, digamos, toda esta
presión de las alzas de las rentas, de cómo las personas están perdiendo pues sus casas derivado de que no hay una buena planeación. Y de esta manera, pues el gobierno no ha hecho ninguna intención de pues poder reformular esta política. Lo que sí está haciendo es generar infraestructura, pues casi de manera express, pues sin estas medidas de planeación, sin estudios de impacto urbano, sin estudios ambientales, y pues estamos viéndonos afectados las personas que vivimos pues aledañas al Estadio Azteca. Entonces, realmente nos preocupa muchísimo el próximo año porque vemos que se requiere una infraestructura impresionante y aún así no está terminado nada, están haciendo todo de forma expedita, lo cual pues es bastante preocupante para nosotros que habitamos por acá. Natalia, ¿las autoridades de la Ciudad de México les han ofrecido algún tipo de apoyo por las afectaciones evidentes que ya están teniendo? La Ciudad de México ha negado que tengamos afectaciones. Para nosotros eso es parte de la invisibilización pues de las autoridades, precisamente. En una audiencia que tuvimos el 3 de mayo de este año con Clara Brugada, precisamente para hablar del tema de las afectaciones, ella pues nos dijo a los vecinos que nos oponemos a este tipo de infraestructura porque no hay estudios ni planeación, que pues estábamos prácticamente mintiendo, que para ella no había ningún problema con lo que estaban ellos pues innovando en temas de infraestructura. Hace unas semanas, por ejemplo, que quieren meter el trolebús sobre algunas calles de Santa Úrsula Cuapa, pues los vecinos se alebrestaron y corrieron a los funcionarios y corrieron a las personas que están, digamos, como de alguna manera siendo partícipes de estar generando pues una visión unívoca de que haya aceptación al mundial, que la mayoría de ellos pertenece al partido en el poder, y ha habido pues bastante enojo por parte de vecinos diciendo que no se les ha consultado y que ellos no saben cómo va a pasar esa infraestructura sobre sus calles cuando a duras penas podemos pasar caminando porque son calles muy estrechas. Entonces, sí ha habido pues una idea de negar pues la oposición vecinal a este tipo de infraestructura. Natalia, ya faltan pocos meses, casi 6 meses, medio año para la inauguración de este mundial. ¿Ustedes están planteando algunas medidas, algunas acciones para exigirle a las autoridades que reviertan los daños que han padecido ustedes por la organización de este encuentro deportivo? Sí, tenemos varias acciones vecinales. De hecho, bueno, durante un mes hemos estado interviniendo el bajo puente del Estadio Azteca, en donde es ahora pues circuito Estadio Azteca, ¿no? Justo la calle donde da el pozo de Televisa. Hemos hecho intervenciones gráficas, hicimos murales que vienen precisamente de este enojo de los pueblos, de este enojo precisamente de las personas que se sienten despojadas de su territorio, murales que duran 24 horas porque el gobierno de la ciudad y la alcaldía los borran, ¿no? Nos hace pues una política bastante discriminatoria porque una de las temáticas que va a ser el Mundial Socialista, digo, el Mundial Social, ya estoy hablando mal, el Mundial Social por parte de Clara Brugada dice que va a ser murales para pues conmemorar esta fecha. Pues nosotros hacemos murales y nos los borran, entonces hemos estado interviniendo el bajo puente durante 4 meses. Este domingo 21 vamos a tener una asamblea con diferentes colectivos de toda la ciudad y esperamos que pues se puedan unir desde colectivos en Xochimilco que están viviendo la parte de turistificación para el Mundial, Magdalena Contreras que también están viendo esta parte de turistificación y pérdida de su territorio, compañeros de Calzada de Tlalpan que están sufriendo como esta intención de desalojo precisamente por esta ciclovía que está llevando a cabo pues el tema de turistificación, los mismos colectivos de desalojados. Estamos viendo pues una organización territorial amplia que se va a llevar a cabo este domingo 21 para ver de qué manera podemos sacar un plan de lucha que haga frente a todos estos problemas de la parte del mundial. Y dos, digamos, posturas muy puntuales que tenemos como vecinos es la expropiación del pozo de Televisa. Queremos que ese pozo regrese los derechos a los bienes de la nación, que no sea parte de un privado, porque ya estamos sufriendo escasez de agua precisamente por la extracción o digamos la sobreextracción de privados en la zona, y sobre todo también que la parte del Estadio Azteca tiene pues muchísimo estacionamiento que solo es una isla de calor, entonces queremos que ese estacionamiento regrese a la propiedad ejidal, que en algún momento fue propiedad ejidal y no sabemos cómo Televisa consiguió las escrituras para ese estacionamiento. Queremos justo esa expropiación del estacionamiento y pensamos que por ahí podría precisamente pasar el trolebús que quieren traer desde Chapultepec y no sobre las calles estrechas donde los vecinos están perdiendo pues también digamos su territorio, su colonia, porque pues estamos tratando pues de negociar, ¿no? Y hay que ceder espacio público por una idea digamos de turistificación de nuestra colonia. Entonces tenemos esas dos posturas puntuales de quitar espacios al Estadio Azteca que pues durante años ha usurpado la colonia Santa Úrsula Cuapa y hasta el pueblo de
Santa Úrsula Cuapa. Natalia, ¿y qué tanto están unificados y unidos los vecinos de la zona? Porque finalmente también seguramente hay aficionados al fútbol que ven muy bien este tipo de despliegue para estar efervescidos por el Mundial. ¿Están unificados todos los vecinos o hay grupos que podrían estar en contra de lo que ustedes están planteando? Como dices, hay bastante heterogeneidad. La mayoría de las personas en Santa Úrsula Cuapa lo que hemos visto es que no hay una efervescencia realmente por el Mundial. Se ven más las dinámicas negativas que va a traer que, digamos, una postura de decir, ay, por tercera vez vamos a volver a tener este evento deportivo. No hemos visto esa, digamos, como efervescencia futbolera de acá en las colonias, no está. Lo que sí está es muchas veces la idea de negociar, ¿no? A ver qué podemos sacar en términos de a ver qué puede dar el gobierno, a ver qué puede dar Televisa, ¿no? Ahí es donde a lo mejor no tenemos esa visión tan unívoca. Lo que también estamos como planteando como vecinos en estas colonias aledañas es que nos han comentado que a 2 kilómetros a la redonda no puede haber comercio. Entonces muchas veces los vecinos que tenían la intención de generar un negocio a partir del Mundial, pues no lo van a poder llevar a cabo porque la FIFA mandata que no nos podemos acercar a 2 kilómetros a la redonda del estadio. Entonces eso también pues nos genera pues una dinámica de exclusión, pero pues nos hace pensar que ventajas que podrán sacar las personas sobre el Mundial, por lo menos en las colonias de Santa Úrsula Cuapa, de Bosques de Tetlamella, de los pueblos de Huipulco, por ejemplo, en Tlalpan, de los Pedregales de Carrasco, también en Tlalpan, pues esta zona que está muy cerca del Estadio Azteca no va a poder sacar pues ninguna, digamos, como oportunidad, ¿no? Ni de negocio, que muchos diputados se han acercado a decirnos que pues vamos a tener la oportunidad de hacer un negocio amplio por el Mundial, pues no se va a poder acorde con los mandatos de la FIFA. Natalia, también el caso de la ciclopista, ¿cómo va? ¿También fue consultada para la población? ¿Hubo consulta? ¿Tú cómo ves esto? No ha habido ninguna consulta. De hecho, en una colonia que se llama Viejo Ejido de Santa Úrsula Cuapa, en la parte, digamos, enfrente del pueblo de Santa Úrsula, se han manifestado varias veces los vecinos porque pues la ciclovía impide que accedan a su colonia. Lo que hemos visto por acá en sobre Calzada de Tlalpan, justo enfrente del Estadio Azteca, es que no hay paradero. Entonces las personas tienen que aventarse prácticamente a Calzada de Tlalpan para que puedan subir a los camiones que los llevan a la parte, pues digamos, alta de Tlalpan, la parte de la Jusco, Topilejo, Parres, ¿no? O los pueblos que van como para Xochimilco, Milpalta, pues su transporte público se ve bastante afectado. Entonces, eso para nosotros es una parte de mala planeación, que ni siquiera se está contemplando, pues el transporte público colectivo, que es, digamos, una dinámica pues bastante recurrente, sobre todo en Calzada de Tlalpan, porque muchas personas usan esta calzada para pues llevar productos del centro histórico a sus pueblos. Eso se está viendo pues afectado precisamente, sobre todo en esta parte de acá del sur de la Ciudad de México. Natalia Lara, muchas gracias por darnos detalle de toda esta lucha y qué acciones van a realizar ya propiamente con miras a el contexto de la inauguración del Mundial. Pues como les comentaba, el 21 tendremos nuestra asamblea para tener este plan de acción. Algunas propuestas muy puntuales es que podamos generar pues unas ocupaciones gráficas, es lo que le llamamos ahora, que vayamos ganando poco a poco pues este espacio que nos quieren quitar por parte del Mundial, ¿no? Que es este bajo puente, que ya lo hemos renovado como el bajo puente de la Resistencia, entonces seguir ahí permanentes para que vean que pues hay una intención de que no queremos ser desalojados ni despojados del territorio. Y también pues la unificación de las personas que están viendo pues afectaciones por la turistificación, ¿no? Desde diferentes alcaldías, ¿no? Desde la Cuauhtémoc, que estamos viendo pues el tema de desalojos y la pues resignificación de los espacios para que sean la llegada de los turistas, ¿no? Xochimilco, que pues está preparando sus embarcaderos para el turismo y están justo desalojando personas de sus fuentes de trabajo, y hasta pues los mismos comerciantes de Huipulco que están en una incertidumbre total de si van a poder tener acceso a sus fuentes de trabajo durante el Mundial o no. Entonces estamos viendo justo un plan de acción para pues mantenernos en este espacio que para nosotros debe ser colectivo y no solo para empresas privadas. En redes sociales, ¿cómo lo seguimos para seguir esta lucha? En Facebook estamos como Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones Tlalpan, Coyoacán. Ahí nos pueden encontrar con toda la información sobre estas dos alcaldías que se ven afectadas por pues como primer impacto del Mundial. Y en Instagram estamos como Cooperativa Acción Comunitaria, donde también estamos comunicando pues todas las acciones que estamos realizando en torno al Mundial. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo y mucha suerte en esta lucha. A ustedes, gracias.
Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Lénica Ávila. El manejo de redes sociales a cargo de Manuel Mora. Asistencia de producción a cargo de Janitzel López. Ingeniero de audio y control técnico Alejandro Ramírez. En el guión y conducción nos despedimos esta tarde, Sósimo Díaz y Víctor Bárcenas. Les esperamos la próxima semana aquí en la frecuencia de Radio Educación. Pasen a lo mejor posible. Les recuerdo que Se Abre Hilo se retransmite los lunes a las 10 de la noche por la señal 1060 de amplitud modulada, la Radio Centenaria. Muchas gracias.